¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, una semana más. Esta vez he decidido hablar sobre un filósofo sobre el que normalmente no hablo. Voy a hablar sobre Nietzsche. Mm, y la verdad es que he decidido hablar sobre Nietzsche porque mucha gente se piensa que nosotros, vamos a decir, los kantianos, mm, como que se piensan que odiamos a Nietzsche o que Nietzsche nos odia, quizá, no lo sé, eso parece a veces. O mm, me ha dado la sensación, hablando con mucha gente que es muy lectora de Nietzsche, mucha gente, vamos a decirlo así, nietzscheana, o que tiene como bastante afinidad con Nietzsche, nos suelen recriminar algo así como que los kantianos eh, velamos o que acabamos defendiendo una moral que acaba siendo básicamente una represión de los placeres ahí, bah, total, ¿no? Yo, de hecho, recuerdo una clase, bueno, más de una, la verdad, de una profesora, ojo, que a mí me gusta mucho y que yo respeto mucho, pero esta profesora literalmente cogió la tiza o no sé qué era, un rotulador, y puso ahí Kant. Y puso, a ver, Kant, en una especie de esquema así para... Porque claro, a lo largo del curso pues vimos ahí varios filósofos y hizo así como un esquema de la relación que había entre estos filósofos. Y cuando llegó Kant, dijo, a ver, Kant, ¿Kant qué es? Y dijo, Kant es la represión de los placeres, ¿ok? De las pasiones. Es la represión, el pa, pa. A ver, yo... Eh, en fin, no creo que sea exactamente de esta manera, aunque por supuesto esto tiene su sentido decirlo así, pero la cuestión es que es una cosa un poco complicada. Entonces, mi objetivo en este vídeo y en el siguiente va a ser, de alguna manera, salvar el tema de los placeres o salvar el tema de las pasiones, y para eso vamos a leer a Nietzsche. Vamos a ver ¿qué es aquello que nos tiene que criticar Nietzsche? Nietzsche dice que los filósofos que defienden la moral venimos a reprimir aquí las pasiones. Bueno, pues vamos a leer a Nietzsche detenidamente y vamos a contestarle, vamos a conversar con él, vamos a discutir con él. Entonces, el texto que he elegido eh, para comentar es este, ¿vale? Yo lo tengo en esta edición que es un poco antigua, pero es este de Crepúsculo de los ídolos, y en concreto, dentro de todo lo que es este libro, eh, he escogido el texto de... mm, a ver, vamos a ver, aquí está. El texto de, o el capítulo de la moral como contra naturaleza. Entonces, vamos a ver si sale aquí. Bueno, no sé si... A ver, no sé... aquí está, ¿vale? Entonces, vemos que hay aquí, este texto tiene como 6 parágrafos y nosotros vamos a comentarlos, no voy a decir línea por línea, pero en fin, vamos a comentarlos con bastante detenimiento. No me ha dado tiempo hoy a preparar eh, todo lo que quería preparar para... en fin, no me ha dado tiempo hoy a preparar un guión para el vídeo que comentase pues todos los párrafos. Entonces hoy vamos a empezar. El primero lo vamos a comentar entero y el segundo no casi entero, pero una buena parte. Y con eso ya nos debería dar para un vídeo tampoco extremadamente largo, pero tampoco extremadamente corto. Entonces, eh, como digo, el objetivo de este vídeo y el siguiente, o de los vídeos que subiré sobre Nietzsche, al menos ahora, será salvar la moral, por así decirlo. Y en concreto, responder a la pregunta de si podemos salvar la moral al mismo tiempo salvando las pasiones. Y en concreto, ¿cómo se puede hacer esto, no? Entonces, vamos a leer aquí a don Federico Nietzsche. Vamos a ver. Tengo preparado aquí el guión. Vale, creo que voy a leer primero... ¿qué hago? ¿Lo leo todo directamente? Sí, voy a leerlo el primer párrafo directamente y ahora vamos a comentar... bueno, no sé si línea por línea, pero vamos, más concretamente, por así decirlo.
Entonces, dice así. Todas las pasiones tienen una época en las que... Perdona. Todas las pasiones tienen una época en la que son meramente nefastas, en la que, con el peso de la estupidez, tiran de sus víctimas hacia abajo, y una época tardía mucho más posterior en la que se desposan con el espíritu, en la que se espiritualizan. En otro tiempo se hacía la guerra a la pasión misma, a causa de la estupidez existente en ella. La gente se conjuraba para aniquilarla. Todos los viejos monstruos de la moral coinciden unánimemente en que il faut tuer les passions. En castellano es preciso hace falta matar las pasiones. La fórmula más famosa de esto se halla en el Nuevo Testamento, en aquel sermón de la montaña en el que, dicho sea de paso, las cosas no son consideradas en modo alguno desde lo alto. En él se dice, por ejemplo, aplicándolo prácticamente a la sexualidad, si tu ojo te escandaliza, arráncalo. Por fortuna, ningún cristiano actúa de acuerdo con este precepto. Aniquilar las pasiones y apetitos meramente para prevenir su estupidez y las consecuencias desagradables de esta es algo que hoy nos parece meramente como una forma aguda de estupidez. Ya no admiramos a los dentistas que extraen los dientes para que no sigan doliendo. Con cierta equidad concedamos, por otra parte, que el concepto espiritualización de la pasión no podía ser concebido en modo alguno en el terreno del que brotó el cristianismo. La Iglesia primitiva luchó, en efecto, como es sabido, contra los inteligentes en favor de los pobres de espíritu. ¿Cómo aguardar de ella una guerra inteligente contra la pasión? La Iglesia combate la pasión con la extirpación, en todos los sentidos de la palabra. Su medicina, su cura es el castradismo. No pregunta jamás, ¿cómo espiritualizar, embellecer, divinizar un apetito? En todo tiempo ella ha cargado el acento de la disciplina sobre el exterminio, de la sensualidad, del orgullo, del ansia de dominio, del ansia de posesión, del ansia de venganza. Pero atacar las pasiones en su raíz significa atacar la vida en su raíz. La praxis de la Iglesia es hostil a la vida. Bueno, este es el primer párrafo. Entonces, vamos a empezar a comentar el tema, ¿no? Nietzsche dice, hay un momento, si os recordáis, que dice, en otro tiempo se hacía la guerra a la pasión misma, a causa de la estupidez existente en ella. La gente se conjuraba para aniquilarla. Todos los viejos monstruos de la moral, es decir, los monstruos somos nosotros, yo soy el monstruo, ¿no? Yo soy el monstruo que os habla, ¿no? Como decía aquí nuestro amigo también. Coinciden unánimemente en que il faut tuer les passions. Es decir, Nietzsche viene aquí a criticar la moral. ¿Y por qué? Pues, en definitiva, porque toda moral, todos los monstruos de la moral coinciden, según Nietzsche, unánimemente en que hay que matar las pasiones, hay que aniquilarlas, hay que reprimirlas, extirparlas, exterminarlas, ¿no? Esto es en principio lo que dice Nietzsche, ¿de acuerdo? ¿No? Y Nietzsche pone como ejemplo este momento en el Sermón de la Montaña, como lo cita Nietzsche, en el Nuevo Testamento, donde, aplicándolo, dice Nietzsche, prácticamente a la sexualidad, dice, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo, ¿no? Y Nietzsche pone también, no sé si decir, la metáfora esta, ¿no? Del dentista, que te duele el diente y en vez de conseguir, en fin, manejar el dolor, vamos a decir, de momento, de alguna manera, no, el dentista lo que va es arrancarte el diente, ¿no? Dice, ya no admiramos a los dentistas que extraen los dientes para que no sigan doliendo, ¿no? Entonces, también, si os fijáis, dice, todas las pasiones tienen una época
en la que son meramente nefastas, en la que con el peso de la estupidez tiran de sus víctimas hacia abajo, y una época tardía mucho más posterior en la que se desposan con el espíritu, en la que se espiritualizan. Y luego viene esta frase de: en otro tiempo se hacía la guerra a la pasión misma. Y luego dice: ahora ya no estamos convencidos, vamos a decirlo así, por este destino, ya no miramos con admiración a este dentista que nos arranca el diente, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de las épocas? Bueno, básicamente Nietzsche piensa que esta época en la que se intenta extirpar las pasiones del cuerpo, que asocia, como hemos dicho, a la moral, a nosotros, literalmente a mí, dice: esto es cosa pasada, es decir, para Nietzsche yo estaría anticuado. Yo soy cosa ya del pasado, de una época decadente. Y ahora viene la época en la que va a florecer. Ahora viene una época, ¿cómo decirlo? De auge, vamos a decirlo así. Una época de espiritualización de las pasiones. Esta es la época de Nietzsche, ¿no? Donde ya no nos vale esto de arrancarnos el diente. Y como vemos también, Nietzsche asocia esta guerra a la Iglesia y al cristianismo, ¿no? Dice: la Iglesia combate la pasión con la extirpación, en todos los sentidos de la palabra. Su medicina, su cura es el castradismo, ¿no? Es decir, esta idea de extirpar las pasiones es lo que Nietzsche llama castradismo, el castrar, ¿no? La moral lo que hace es castrar, según Nietzsche. Y esto es algo que lo ha venido haciendo no solo todos los viejos monstruos de la moral, sino específicamente Nietzsche se ensaña con el cristianismo y con la Iglesia. Dice: en todo tiempo ella ha cargado el acento de la disciplina sobre el exterminio, de la sensualidad, del orgullo, del ansia de dominio, del ansia de posesión, del ansia de venganza. Y dice: pero atacar las pasiones en su raíz significa atacar la vida en su raíz. La praxis de la Iglesia es hostil a la vida. Es decir, esta idea de matar las pasiones, ¿no? De il faut tuer les passions, es hostil a la vida. Significa atacar la vida desde su raíz. Y esto Nietzsche no está dispuesto a aceptarlo bajo ningún concepto. La Iglesia es hostil a la vida, dice, porque reprime las pasiones, y la moral dice que reprime las pasiones. Entonces la moral, diría Nietzsche, es hostil a la vida, ataca la vida. Y bueno, sobre este tema de la Iglesia, yo en realidad no me voy a pronunciar ahora mismo en este vídeo, no es el tema que quiero estudiar. Yo, en fin, no voy a decir ahora mismo cuál es mi relación con el cristianismo, con la Iglesia, con mi opinión sobre la fe. Eso lo veremos en algún otro vídeo. Pero, sin embargo, lo que sí que puedo decir es que si hay alguien que dice que hay que extirpar las pasiones, entonces yo estoy en contra de ese alguien y yo estoy a favor de Nietzsche. Es decir, yo de momento soy nietzscheano, ¿vale? O sea, a mí vamos a partir ya de la premisa de que a mí no me gusta extirpar las pasiones. Matar las pasiones, eso es algo que yo ni de broma pienso aceptar tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, a mí, a partir de ahora, que no se me critique por esto, ¿vale? Porque, o al menos si se me critica, vale, se me podrá decir: no estás siendo coherente con tu premisa, ¿no? Pero al menos yo ya parto de esta premisa y yo ya voy a intentar desarrollarla. Entonces, en esto estoy de acuerdo con Nietzsche. Desde luego que no hay que exterminar las pasiones. Y Nietzsche dice que esto es lo que hace la moral. Bueno, es aquí donde a lo mejor diferimos solo un poco. No, mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir estudiando el tema, ¿no? Veremos que en realidad en algunas cuestiones estaremos de acuerdo con Nietzsche y en otras no.
Y específicamente, más allá del tema del cristianismo, lo que sí que me gustaría... Uf, la batería del ordenador. Lo que sí que me gustaría tratar es el tema de la relación entre las, la moral, las pasiones, la voluntad, la vida, etcétera. A ver, ¿dónde tengo el cargador del ordenador? Es que, perdonadme, pero tardo 10 segundos. Ya vamos, ya vamos. A ver, vamos a ver. A ver. Perdonadme por esto. Vale. Me vais a perdonar por este momento, pero es que tenía que cargar el ordenador. Vale, entonces, igual que en Nietzsche, nosotros negamos... Hostia, espérate. No sé si se me ve bien. Vale. Entonces, igual que Nietzsche, nosotros negamos la negación de la vida, ¿vale? O negamos la negación de las pasiones. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿vale? No tenemos nada que criticarle a Nietzsche, de momento. Si dice la moral reprime las pasiones. Bueno, si tú lo único que estás diciendo es que no hay que reprimir las pasiones, entonces Nietzsche, estamos contigo. Ok. Y bueno, esto es todo lo que quería comentar del primer párrafo. Entonces vamos a pasar ahora al segundo. Vamos a ver. En el segundo, Nietzsche dice lo siguiente. Voy a leerlo todo de golpe otra vez. Dice, ese mismo medio, la castración, el exterminio, es elegido instintivamente en la lucha con un apetito, por quienes son demasiado débiles, por quienes están demasiado degenerados para poder imponerse moderación en el apetito, por aquellas naturalezas que, para hablar en metáfora y sin metáfora, tienen necesidad de la trap, de alguna declaración definitiva de enemistad, de un abismo entre ellos y una pasión. Los medios radicales les resultan indispensables tan solo a los degenerados. La debilidad de la voluntad, o dicho con más exactitud, la incapacidad de no reaccionar a un estímulo es sencillamente otra forma de degeneración. La enemistad radical, la enemistad mortal contra la sensualidad, no deja de ser un síntoma que induce a reflexionar. Ella autoriza a hacer conjeturas sobre el estado general de quien comete tales excesos. Esa hostilidad, ese odio llega a su cumbre, por lo demás, solo cuando tales naturalezas no tienen ya firmeza bastante para la cura radical, para renunciar a su demonio. Échese una ojeada a la historia entera de los sacerdotes y filósofos, incluida la de los artistas. Las cosas más venenosas contra los sentidos no han sido dichas por los impotentes, tampoco por los ascetas, sino por los ascetas imposibles, por aquellos que habrían tenido necesidad de ser ascetas. ¿Vale? Este es el segundo párrafo. Vemos que la prosa de Nietzsche es contundente, y suelta puño tras puño. Pero nosotros somos guerreros también, entonces vamos a pelearnos con Nietzsche. Entonces, venía diciendo, ese mismo medio, la castración, el exterminio, ¿no? Esta represión de las pasiones de la que veníamos hablando antes, es elegido, dice Nietzsche, instintivamente en la lucha con un apetito por quienes son demasiado débiles. ¿Vale? Entonces, Nietzsche nos ataca a nosotros, a los que defendemos la moral, por reprimir las pasiones, por atacar la vida. Y no solo dice esto, sino de que dice que esto lo hacemos solo los débiles. Es decir, no solo Nietzsche no está dispuesto a aceptarlo, sino que además nos insulta. Dice, no, es que sois débiles.
Y luego dice, bueno, nos podemos preguntar, vale, ¿y qué significa esto de débiles? Pues Nietzsche dice, por quienes son demasiado débiles, por quienes están demasiado degenerados para poder imponerse moderación en el apetito. Es decir, Nietzsche, lo habéis escuchado, no lo digo yo, que lo dice Nietzsche. Nietzsche defiende la moderación. O sea, no, bueno, es que podríamos comentar aquí la palabra que exactamente qué palabra utiliza en alemán Nietzsche, lo tendría que haber mirado antes, pero bueno, por no ponerme ahora a buscarlo, aunque en realidad no sería muy complicado, porque lo he leído antes en alemán, este texto. De hecho, mira, a ver, vamos a ver. Sich einmaß in ihre... Einmaß, creo que dice. Bueno, en fin, no pasa nada. La cuestión es que Nietzsche, como veis, defiende la moderación. Dice que los débiles son aquellos que no han sido capaces de moderar sus placeres. Es decir, critica la castración, la represión de los placeres. Pero a favor de qué? A favor de la moderación, no a favor del hedonismo cirenaico, ¿no? Dice, no, es que los que defendéis la moral reprimís los placeres, pero porque sois débiles porque no sois capaz de moderar los placeres, es decir, no sois capaces de controlar los placeres, podríamos decir también, de administrar los placeres. Es decir, Nietzsche defiende en realidad una economía de los placeres, una administración de los placeres. Y débiles, para Nietzsche, o degenerados, o decadentes, o aquellos que al final son los culpables de la castración, son los que no son capaces para esta economía, para esta moderación. La gente, los que no son capaces de moderar los placeres, entonces no les queda otra que eliminar los placeres, ¿no? Es por eso que este es el motivo, en realidad, según Nietzsche, por el cual aquellos que defendemos la moral supuestamente queremos reprimir los placeres, pues porque no somos capaces de administrarlos. Y yo la verdad es que me pregunto, ¿ha existido realmente esta revuelta contra los placeres? ¿Realmente ha existido esto de que los filósofos decimos, no, no somos capaces de moderar los placeres, entonces vamos a extirpar los placeres? Bueno, es que justamente si algo hemos defendido los filósofos, o por lo menos, bueno, sí, si algo hemos defendido los filósofos, la tradición de la historia de la filosofía ha sido justamente la administración de los placeres, la economía de los placeres. Ha sido justamente agarrar a los placeres con nuestra mano, por decirlo de alguna manera. Entonces no ha habido esta revuelta realmente. Vamos, yo no conozco ningún filósofo así, sinceramente. Yo defiendo esta economía de los placeres que defiende Nietzsche. La verdad, estoy de acuerdo con Nietzsche. Sí. Y yo lo digo en tanto que persona que defiende la moral, por supuesto. Entonces aquí Nietzsche, cuando dice, no, es que tú quieres extirpar los placeres porque no eres capaz de administrarlos, de controlarlos, pues yo digo, bueno, yo, de acuerdo, te lo compro. No quiero reprimir los placeres, quiero recibirlos o sentir los placeres con moderación, como dice Nietzsche, ¿no? Claro, aquí defendemos la economía de los placeres defendida por Nietzsche, pero yo lo voy a hacer desde la perspectiva de Kant. Es decir, yo voy a defender que esta economía de los placeres no solo es incompatible con la postura de Kant, sino que de hecho es esta compatibilidad es la única postura defendible, es la única postura razonable. Pero bueno, vamos a ahondar un poco más en qué consiste esta especie de economía.
Y, y Nietzsche dice, los medios radicales le resultan indispensables tan solo a los degenerados. La debilidad de la voluntad, o dicho con más exactitud, la incapacidad de no reaccionar a un estímulo es sencillamente otra forma de degeneración. Es decir, si os fijáis, aquí Nietzsche no critica la incapacidad para reaccionar en un estímulo. Es decir, Nietzsche no está a favor de la continua estimulación, del hedonismo cirenaico exacerbado. Para Nietzsche la afirmación de la vida no es un orgasmo, no es este hedonismo exacerbado, sino la moderación, el control de los placeres, aunque ya veremos en qué consiste esto. Es decir, su adecuada disciplina, en realidad. Sí, porque Nietzsche antes utilizaba la palabra disciplina, o al menos en la traducción esta aparece la palabra disciplina, y Nietzsche asociaba esta disciplina con la represión de los placeres, pero en realidad una economía de los placeres como la que defiende Nietzsche aquí implica también una disciplina, puesto que implica tener la capacidad para no reaccionar a un estímulo, como dice, ¿no? Disciplina para no reaccionar ante un estímulo, ir contra el estímulo de vez en cuando, contra las pasiones de vez en cuando contra el cuerpo, contra lo sensible. Esto es lo que dice Nietzsche, puesto que Nietzsche no dice que tenemos que siempre estar reaccionando al estímulo, sino que tenemos que tener capacidad para a veces no reaccionar al estímulo. Esto es lo que dice Nietzsche. Que decir, no lo digo yo, ¿eh? No. No seré yo el kantiano. No. Para nada. Pero bueno, yo sé que quizá esto de la disciplina no es lo que típicamente los nietzscheanos desearían o esperarían oír de Nietzsche. La verdad es que en este sentido incluso se podría decir que nosotros, por muy moralistas o kantianos que seamos, estamos más de acuerdo con Nietzsche que algunos nietzscheanos. Los mismos que nos critican a los kantianos que reprimimos los placeres. Pero bueno, yo defiendo no la represión de los placeres, la economía de los placeres, la misma que Nietzsche. Entonces critícame por eso, no por lo otro. Pero bueno, ¿esta disciplina cuándo? ¿Esta disciplina cómo? ¿De qué manera? Pues bueno, si volvemos a leer esta frase que veníamos leyendo, vemos que Nietzsche decía: los medios radicales le resultan indispensables tan solo a los degenerados. La debilidad de la voluntad, o dicho con más exactitud, la incapacidad de no reaccionar a un estímulo, es sencillamente otra forma de degeneración, ¿no? Es decir, la debilidad de la voluntad es otra forma de degeneración. ¿Quiénes son los degenerados? Según Nietzsche, los degenerados son los que tienen la voluntad débil. Es decir, nosotros tenemos que administrar los placeres, tenemos que actuar con esta moderación, tenemos que tener esta capacidad de, a veces, no reaccionar a un estímulo, y para eso necesitamos tener fuerza de voluntad, ¿no? Es decir, tenemos que administrar los placeres a nuestra voluntad. Esto es lo que dice Nietzsche, ¿no? Los que tienen la voluntad débil, estos son los degenerados, los que reprimen los placeres, que tienen la voluntad tan débil que no son capaces de administrar los placeres y como acaban metidos en una rueda de hedonismo exacerbado, al final no les queda otra que cortar por lo sano y extirpar los placeres, ¿no? Esto es lo que diría Nietzsche. Pero bueno, nosotros somos los que estamos a favor de la moderación, con Nietzsche, sí, con Nietzsche. De la moderación, ojo, mediante la voluntad, porque tenemos la voluntad fuerte, por mucho que esto implique cierta disciplina. Disciplina en la medida en que tenemos que decidir a qué placeres reaccionar, por decirlo con esta palabra, y a cuáles no, a qué placeres sentir y disfrutar y cuáles no. ¿No? Esto es la disciplina, ¿no? El no
simplemente reaccionar a cualquier estímulo que se nos venga, sino que si hay un estímulo al cual nosotros no queremos reaccionar, tener la disciplina de no reaccionar a ese estímulo, ¿no? Entonces hay algo que está por encima del placer en Nietzsche. De momento, la voluntad. Y Nietzsche decía que los que defendemos la moral atacamos la vida. Veremos que la vida también es importante en Nietzsche. Entonces, en fin, vemos que no estamos tan en desacuerdo con Nietzsche. Me ha quedado de media hora el vídeo, justo lo que más tenía ganas. Me ha salido bien. No estamos tan en desacuerdo con Nietzsche, ¿no? Ya veremos, ya hemos visto que no hay tanto hedonismo en Nietzsche como a veces parece, ¿no? Ya esto de decir, poner en la pizarra, Kant, represión de los placeres. Cuidado. O sea, como kantianos, yo creo que podemos defender esta moderación que defiende Nietzsche. Pero bueno, más adelante, en el próximo vídeo que subiré la semana que viene, en la segunda parte de este vídeo, veremos ya los moralistas, por decirlo de alguna manera, en qué exactamente estamos en desacuerdo con Nietzsche. Porque de momento, si os fijáis, de todo lo que ha dicho Nietzsche, y he leído palabra por palabra lo que ha leído, me he ceñido a la letra de Nietzsche totalmente. No se me puede decir que me he separado de lo que decía Nietzsche. De momento, todo lo que ha dicho Nietzsche, nosotros estamos de acuerdo. Sí, Nietzsche decía, no, los moralistas queréis reprimir los placeres, pero a mí me da igual que Nietzsche diga eso, porque es que yo la verdad no quiero reprimir los placeres. Yo, Nietzsche, que de verdad que te compro todo lo que dices, ¿sabes? Entonces, si Nietzsche me critica a mí, tendrá que ser por otra cosa, no por la economía de los placeres, porque yo eso sí que lo defiendo. Entonces, ¿por qué me tendrá que criticar Nietzsche o los nietzscheanos? Pues eso es lo que veremos la semana que viene. Entonces, dicho esto, muchas gracias por ver este vídeo y espero que economicéis vuestros placeres muy bien esta semana, como lo haré yo.